la cara totalmente deformada, Marla diciendo, le acabo de partir la cara a mi marido, pretendiendo, en fin, y nuestro hombre vuelve a la... Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo en la que vamos a pasar un rato hojeando un cómic, o más bien una recopilación, porque originalmente se publicó como serie limitada allá por 2015, que parece que fue ayer, pero ya van pasando los años, estamos a finales de 2022, así que el tiempo pasa volando. Y esta es una obra muy controvertida, en su momento salió con un hype bestial y con una campaña de publicidad bastante efectiva, ya que era la continuación a una obra de culto de finales de los 90. Prácticamente podemos decir de finales del siglo XX, principios del XXI, es una obra de culto que además, pues eso, se convirtió en un casi en un rasgo de identidad de la generación X, y para cuando salió además también supuso la entrada por la puerta grande de su escritor original como guionista, que nunca había guionizado un cómic, que había muchísimo hype, para entendernos, muchísimo hype. Y esta obra no es otra que El Club de la Lucha 2. Ese 2 siempre da muchísimo miedo porque las secuelas, salvo casos excepcionales, ya sabemos que suelen tener mucho peligro, mucho peligro. Pero bueno, El Club de la Lucha 2. En este caso, concretamente de este cómic, obligatoriamente tenemos que poner antes un poco de contexto, ¿vale? El Club de la Lucha 2 es una novela publicada en 1996 por Chuck Palahniuk, que es el mismo guionista de este cómic. Podemos decir que este cómic es una especie de secuela oficial y además creada por el mismo autor de la novela. ¿De acuerdo? La novela es del 96 y después se hizo una película, que es la que supongo que la mayoría de nosotros conocemos, en 1998, que salió en el 99. Es una película del 99, para entendernos. Prácticamente es un poco bisagra entre finales del siglo XX y principios del XXI. La película, si no la habéis visto, os hago un super spoiler, super resumen. Digamos que es una especie como de comedia thriller, una especie de mezcla, es una película irónica, que prácticamente lo que hace es hacer una especie de sátira, pero con mucha acción y con mucho, no sé, con mucha ideología y mucho rollo para la época controvertido, que lo que nos mostraba era una persona con problemas mentales, una persona de la generación X, es decir, alguien que tenía 20 y pico, 30 y poco a finales de los 90, ¿de acuerdo? Un Xer de manual, ¿de acuerdo? Que se encontraba con el panorama que había en esa época, que era un panorama, digamos, muy gris. Era una época en la cual no había grandes guerras, no había grandes crisis, no había grandes cosas que después las hemos tenido todas, la siguiente generación nos las hemos comido todas, pero en esa época llevaban, digamos, muchísimos años muy planos, ¿no? Lo cual les generó una especie como de alienación bestial, porque estaban siendo bombardeados y se habían criado con la publicidad, con los videoclips, con los videojuegos, con las películas, con toda la iconografía pop. Entonces llegaba un punto en que nuestro protagonista tenía una crisis de identidad, al no ser capaz de pensar en su futuro. Él veía su vida como una especie de presente aburrido constante, ¿no? Y entonces ahí lo que sufre el tipo es una especie como de problema mental en el cual disocia y se convierte y crea una segunda personalidad, que esa segunda personalidad es como una especie de súper radical, que quiere acabar con todo porque cree que este mundo está corrupto, quiere volver a una naturaleza más natural, no sé cómo decirlo, más humana, y quiere, básicamente es un prototerrorista, ¿vale? Spoiler. Al final, pues digamos que en la película hacen un atentado terrorista bastante importante, que es el final de la película, en Nueva York además, para más señas, y en la novela ese atentado sucede, pero bueno, digamos que sucede de otra manera. Aquí es un poco lo que nos vamos a encontrar de diferencia. Yo voy a tomar en cuenta, aunque es un poco trampa, voy a tomar en cuenta la película. Voy a hacer como que la novela, pues bueno, es un material de referencia, pero para la mayoría de la gente, o sea, el hype que se creó con este cómic del cual vamos a hablar, está generado por la película. La gente lo que quería era ver una continuación de la película. Y eso Palahniuk, el escritor, guionista, lo sabe perfectamente y por eso es bastante ambiguo. Vale, partimos de la base de que nuestro protagonista, ¿vale? Sobrevivió, digamos, a ese atentado terrorista del final de la película. Y el final oficial es el de la novela. Nuestro protagonista acaba en un psiquiátrico y su proyecto, el proyecto de terroristas que inició, pues sigue funcionando en un segundo plano, ¿de acuerdo? Y aquí es donde ya nos encontramos 10 años después. Aquí es donde ya podemos empezar con la continuación, que es un poco ese futuro que realmente nadie quería ver en esa época. Porque si nos acordamos de Edward Norton y de Brad Pitt en la película,
aquello era mucho un vive el momento. O sea, en ningún momento pensábamos cómo seremos cuando seamos cuarentones, ¿no? Cómo seremos cuando pase el tiempo. Y aquí precisamente la premisa en la que empieza esta historia es muy interesante, porque el comienzo es ¿qué sucede 10 años después? Nuestro protagonista fue un psiquiátrico, lógicamente se trató de sus problemas mentales, es decir, de esa segunda personalidad que tenía Tyler Durden, un auténtico icono de la época, y leemos aquí pues que es un norteamericano más, que toma sus pastillas, en este caso pues con sus problemas mentales necesita tomarlas, y le vemos aquí pues un americano alienado más. De vez en cuando se nos muestra alguna imagen de una persona con la cara reventada, lo cual nos da a entender que el proyecto Mayhem había seguido existiendo en el segundo plano. El proyecto Mayhem era el proyecto terrorista que estaban montando estos dos personajes, él y su segunda personalidad. Y uno de los rasgos característicos que tenía es que montaban peleas entre los miembros del proyecto, en el fondo para hermanarles, para hacer que sintiesen algo, y después, pues mediante ese dolor y ese pacto de lucha y demás, pues les hermanaban y les convertían en parte de algo más grande, ¿no? Claro, eso dicho, a día de hoy, en los 2020, pues es un poco extraño, pero en aquellos años 90... tenía un cierto sentido. Digamos que esta es la generación del protagonista, es la de la generación que fueron adolescentes con Nirvana. Es la generación X, es ese nihilismo de no tenemos ningún motivo para quejarnos porque la vida en realidad no está siendo nada mala, pero precisamente eso hace que tengamos rabia porque no sabemos a dónde va nuestra vida, ¿no? Claro, en 2020 es totalmente loco, o sea, es una cosa que no encaja en absoluto. Y bueno, aquí lo que nos encontramos es que, ¿os acordáis de Marla Singer? Marla Singer era la chica mala, una especie de mujer suicida, que en la primera parte, en el fondo, era una especie como de asidero a la cordura del protagonista, ¿no? Siempre hay una historia de amor, pero en este caso, la historia de amor, como es de esa época, pues era entre una chica que vestía de negro y tenía instintos suicidas, y este tipo alienado con doble personalidad. Fantástico, fantástico. Vale, lo que nos encontramos aquí es que 10 años después nuestro hombre ha perdido mucho pelo, está tomando pastillas, viste con un traje, va a un trabajo aburrido y está casado con Marla Singer, que básicamente fuma y está aburrida de su vida. En el fondo, bueno, pues eso, se hacen mayores. Simplemente se hacen mayores, ¿vale? Vemos que Marla Singer no ha sido capaz de abandonar sus viejos hábitos, sigue yendo a terapias, porque una cosa que hacían en las películas, que esto también lo sabréis, a partir de aquí voy a empezar a omitir más detalles de la peli para no estar todo el rato contando cosas de ella, ¿vale? Una de las cosas que hacían los protagonistas era ir a terapias, a sesiones de terapia de enfermos terminales, para sentirse parte de un grupo, ¿no? Para abrazarse y para consolarse y para sentirse más humanos. Lo que hacían era contactar con enfermos. Y Marla Singer sigue yendo a sesiones de terapia. Lo vemos al principio de la historia. Y bueno, así avanza la historia. Vemos que, pues eso, que es... Básicamente lo que estamos viendo es que este matrimonio es un desastre, porque ambos están aburridos, ambos echan de menos las viejas sensaciones. Nuestro hombre al final es una especie de Hulk, ¿no? Es como una especie de Bruce Banner que mediante una medicación consigue contener a Hulk a buen recaudo, y Marla Singer pues es una mujer aburrida que necesita sentir más cosas. Han tenido un hijo además por el camino, así que son unos padres de familia no modélicos, una familia desestructurada de manual. Y bueno, de repente nos empezamos a encontrar también pues que nuestro protagonista tiene visiones como estas que estáis viendo en pantalla. De repente ve que Tyler Durden vive y cosas así, en plan como que hay movimiento en segundo plano, ¿no? Además también hay que tomar en cuenta la época en la que se produjo este cómic, que es eso, 2015. Así que aquí tomamos en cuenta la crisis económica que se produjo a finales de los 2000, el tema de los terroristas, la guerra de Afganistán, el tema de Irak, las Torres Gemelas, todo esto, ¿vale? Entonces, ahí se genera un cierto ambiente de caos que se empieza a relacionar con las ideas que se sugerían en la novela y en la película originales de finales de los 90. Es como una especie de puente entre ambas cosas, ¿vale? Y ahí es donde se nos empiezan a mostrar pues, las imágenes de que nuestro hombre sigue con las pastillas, toda esta iconografía americana que nos sugiere, pues eso, esa alienación que también estaba mostrada en la película, que yo la película, si no la habéis visto, la recomiendo, y si la habéis visto, pues nos la volvemos a ver porque es brutal, ¿no? También nos encontramos, pues como os decía antes, que el proyecto que habían iniciado sigue vivo. Estas marcas que tienen en las manos era una marca de identidad, de reconocimiento que se hacían los miembros del proyecto. Entonces aquí le vemos que va a pagar en un bar y se encuentra que el camarero tiene la marca en la mano, con lo cual pues le identifica como que este tipo pertenece al grupo Mayhem, al grupo terrorista que crearon. Vale. Y aquí pues eso, imágenes así surrealistas. Aquí
yo creo que el cómic, no sé si es culpa del guionista o del dibujante, a partir de aquí ya empezamos a decir cosas no tan buenas, ¿vale? No consigue ser tan fiel, digamos, con el tema de la imagen. Aquí, por ejemplo, nos encontramos referencias visuales que estarían muy bien. Vemos una imagen así surrealista de cómo le explota la cabeza al tipo. Y tenemos aquí, pues, el café para llevar, el sofá de Ikea, la famosa mesa de Ikea con el yin yang, los zapatos, el mando de la consola, el frigorífico, el móvil, ¿no? Le vemos ahí con todos estos iconos, los títulos que se sacó en la universidad. Todo este rollo del cual se hacía tantísima parodia en la película original, la vemos aquí como volviéndolo a las páginas, pero ya sea por el paso del tiempo como o por el trabajo del dibujante, que es bueno, el dibujante es bueno, pero no sé si termina de ser fiel, digamos, a la estética que uno esperaría para esta obra. No sé por qué no termina de funcionar como debería, o como debería, claro, a mi gusto. Es que eso ya es subjetivo, ¿no? Por otra parte, Marla Singer a mí me parece posiblemente lo mejor de esta secuela. Aquí le vemos como una ama de casa bebiéndose un vino, bueno, y rellenándole las pastillas, spoiler, con azúcar. Y tiene estos detallitos, como por ejemplo el tema de los pétalos puesto encima de las páginas y demás. Estos son, hasta aquí, esto es lo que es la primera parte de la historia, la cual, pues básicamente lo que tenemos son escenas de matrimonio entre, pues, estos dos personajes perdidos de la vida, ¿no? Que es, para mí es lo mejor. Yo creo que es por aquí por donde tendría que haber seguido un poco la historia. Vale, bueno, a partir de aquí, pues eso, vemos que han tenido un hijo, vemos la relación que tiene nuestro personaje protagonista con el hijo, que aquí me parece que se hace llamar, no sé si se hace llamar Sebastián o algo así, nunca queda claro cuál es su nombre real. Y lo que sí que vemos es que las pastillas le tienen atontado, que bueno, que es un personaje totalmente reprimido y demás, ¿no? Y en este punto, a partir de este punto, aquí vemos aquí que básicamente el vecino le ha partido la cara. A partir de este punto es cuando ya la situación explota. Y explota además, para mí, con una premisa fantástica, que es, de pronto Marla aparece en la cama y le dice, cariño, ¿por qué no jugamos a las papás y a las mamás esta noche? Le dice, cariño, estoy de buen humor hoy. Y descubrimos de pronto, pues que, bueno, que explota el amor, ¿vale? Brota el amor. Se ve además que es un amor poderoso. De hecho, es mostrado con este choque frontal. Y bueno, la cosa es que Marla pues duerme muy bien esa noche y demás. Lo que descubrimos es que Marla Singer, en su aburrimiento de ama de casa alienada que necesita emociones nuevas, le ha estado cambiando las pastillas a su marido porque echaba de menos a Tyler Durden. Echaba de menos a la otra personalidad del protagonista, a este terrorista, a este reaccionario, a este radical, porque pues se ve que en la cama pues era más divertido, ¿no? Entonces ella selectivamente ha estado cambiándole la medicación a su marido para de vez en cuando poder tener relaciones con su otra personalidad, con Tyler Durden. Vamos, que Marla, pues qué es eso, que no le gustaba hacerlo con su marido, le gustaba hacerlo con la otra personalidad de su marido. Es complicado, sí. Bienvenidos al Club de la Lucha. ¿Vale? Y sobre esta premisa, ¿vale? Sobre esta primera idea, lo que tenemos es que poco a poco, con esta pequeña transgresión de Marla, ¿vale? Con esta pequeña cana al aire psicológica hecha, pues poco a poco se va liberando Tyler Durden, se va liberando la segunda personalidad del personaje, que reactiva los comandos terroristas, ¿vale? Reactiva su proyecto de destruir el mundo y todos estos rollos, además canalizándolo también en su hijo. Vale, a partir de aquí la historia se desfasa. O sea, es un comienzo excelente, sí. Es una premisa fantástica, es una continuación que podría ser perfectamente canónica, pero a partir de aquí la historia se empieza a desmadrar porque empieza a romper la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta pared constantemente. El autor, claro, el autor no es un guionista de cómic, es un escritor de novelas. Entonces es como que da la sensación de que es un tipo que se sabe estrella desde su medio, desde la novela, y dice, cómic, vale, voy a entrar al cómic, pero voy a entrar al cómic como yo decida, voy a experimentar con el medio, ¿no? Claro, vas a experimentar con el medio sin ser un autor de cómic. Entonces, digamos que tiene un ritmo extraño. Hay cosas que las hace muy bien y hay otras cosas en las que falla horripilantemente. Lo primero es que la novela gráfica, ¿vale? El cómic intenta hacer constantemente fanservice, ¿vale? Hablando de personajes de la película, personajes de la novela que dejamos atrás. Nos devuelve a la casa, la famosa casa. Los que hayáis visto la película sabréis a lo que nos referimos. Esta es la casa abandonada en la cual formaban a los nuevos miembros de sus comandos terroristas, ¿no? Nuestro personaje vuelve a la casa para descubrir qué está sucediendo.
Por el camino tiene una secuencia muy interesante en la cual tiene que obligar a Marla a que le rompa la cara, que es lo que estamos viendo aquí, porque lógicamente él tiene que aparecer por allí con marcas claras de que ha habido una pelea, lo cual le señala como alguien que podría entrar al proyecto. Por el camino el personaje secuestra a su hijo, ahí es donde se desfasa la cosa un montón, y ahí tenemos a, pues en este caso me parece que se llama Sebastián, o se hace llamar Sebastián, la cara totalmente deformada, Marla diciendo, le acaba de partir la cara a mi marido, pretendiendo, en fin, y nuestro hombre vuelve a la famosa casa abandonada, y ya os digo, a partir de aquí la historia se desata totalmente, pero sin mucho orden, lo que nos encontramos es que secuestran a su hijo, y a partir de aquí lo que empieza es una especie como de búsqueda de su hijo, mediante saltos temporales que van arriba y abajo y de referencias a la historia original bestial, ¿no? Además es que se vuelve súper loco, o sea, Marla viaja al extranjero con un grupo de enfermos que tienen la enfermedad esta de envejecimiento prematuro, con los que iba a terapia. Dentro de ellos nos encontramos a personajes que salían en la película también. Se cargan a gente por el camino, Tyler empieza a hacer como un seguimiento de la gente a la cual había liberado de su estilo de vida. A partir de aquí la historia se vuelve súper confusa. Y lo peor de todo no es solo que se vuelva súper confusa, es que teníamos una premisa que se había construido en el primer número, en aproximadamente 24 páginas, ya teníamos una premisa bastante interesante, con estas ilustraciones de David Mack ahí muy funcionales, así como la portada. David Mack, si no le conocéis, es un autor que sobre todo en los años 90 pegó bastante duro. Yo creo que con una colección llamada Kabuki fue un poco su punto fuerte. A partir de ahí pues ha trabajado en otras cosas, portadista y tal. Es muy adecuado que hayan tirado de David Mack para esta obra porque es de la época, es perfectamente encajable dentro de la estética y del estilo. Vale, lo que os decía, digamos que construye lo que es la premisa para una secuela perfecta en muy pocas páginas, pero después el propio escritor se muestra en la obra, el propio guionista Palahniuk, además así con ese aspecto de escritor maldito moderno, con su grupo de escritura, razonando sobre hacia dónde tiene que ir la historia o no. O sea, empieza a hacer cosas así en plan como metanarrativas a tope, devolviendo a personajes muertos de la obra anterior. Es como que, ¿cómo decirlo? El ego del autor, el ego del escritor, digamos que es tan grande, ¿vale? Porque al fin y al cabo en la película, el escritor, la película es excelente, pero el escritor es como el escritor el cual hizo la obra original en la cual se basa la peli, ¿no? Y da la sensación, es mi opinión, de que el tipo tiene tantas ansias de protagonismo, tantas ansias de, oye, que yo soy Chuck Palahniuk, el del Club de la Lucha, que empieza a experimentar y a salir en la historia y a llenarlo de relleno. O sea, realmente, si quitamos todas estas páginas de en medio, o sea, prácticamente todo el cuerpo de la obra, prácticamente, podríamos llegar a secuencias, bueno, por el camino, lógicamente, secuencias épicas que son fanservice, que no os voy a contar porque seguramente os interese leerlo si conocéis la historia, y si no la conocéis, pues espero que veáis la película antes de nada, por favor. Ved la película antes de leeros este cómic si pretendéis leerlo. Y bueno, lo que nos encontramos es eso, mucha referencia pues a gente alienada, cusillas y demás, pero muchísima improvisación. En realidad nos cuentan un par de conceptos nuevos interesantes, como que la doble personalidad podría ser algo hereditario entre los familiares, de tal manera que el hijo también podría ver a esta segunda personalidad terrorista. Pero la cosa es que la historia finalmente se va desarrollando y podríamos omitir casi todo el cuerpo de la historia y llegar directamente al final. Y el final que tiene, a pesar de que tiene un montón de buenas referencias, de repente se convierte en una especie como de locura en la cual el autor intenta marear un montón al lector, pero un montón. Empieza a hacer que los personajes discurran entre sí, que nuestro protagonista amague con su suicidio, que vuelva a meterle en... Tiene como un falso final, además. El protagonista hace un amago de suicidarse, que todo se va a acabar, pero de repente el autor decide que no. De hecho, el autor tiene una discusión con Tyler Durden, con la otra personalidad del personaje, en la cual básicamente negocia con él y le dice que, mira, hagamos una cosa, no te voy a matar, no voy a acabar contigo, con Tyler, este hombre que hacía Brad Pitt de él y demás, sino que le dice, mira, vamos a hacer que seas padre, te voy a dar un hijo, ¿vale? Vamos a hacer que Marla, de esta relación que habéis tenido, pues que saque un hijo, ¿vale? Con lo cual pues ya se nos abre un poco la puerta a lo que será la tercera parte, en la cual ya se supone que
nos encontraremos pues que tiene 2 hijos. Uno es el hijo de una personalidad, el otro es el hijo de la otra, y se supone que en el conflicto que existirán entre ambos, pues es donde se genera el gran conflicto. O sea, en realidad es un enorme, no sé, un enorme experimento. Es un enorme experimento en el cual el autor pues nos continúa la historia con una buena premisa, como os he dicho. Luego hace 1000 referencias a la historia original, que eso pues bueno, puede estar divertido. Resulta un poco forzado a veces, eso sí, pero bueno, puede estar divertido. La historia es súper confusa porque a nivel de narración el tipo se nota que no es un escritor de cómics y que impone su ego a la historia, y eso hace que sea una historia bastante difícil de leer. Y al final pues es un poco... te deja... sí, es verdad que es inesperado, eso sí hay que decirlo. Es un final que te deja un poco diciendo, de acuerdo, esperaremos a la tercera parte y la leeremos. Si consigue generar esa sensación de recuperar los personajes de la película, a los cuales les habíamos tomado tantísimo cariño y demás, 50%. Es un poco la sensación que tengo. Yo cuando lo leí, por ejemplo, yo lo leí cuando salió. Yo como ultra fan de la película de su momento, pues lo leí con un hype bestial y me decepcionó a unos niveles extremos, y por lo que he leído posteriormente creo que es generalizada esa sensación. Se considera no sé, se le llama un bluff, ¿no? No, un bluff es un engaño, se le considera pues eso, no un fracaso, pero sí se le considera un bajón cuando salió a esta obra. Pero digamos que yo ya, ahora que la recuperé, la segunda vez que la he leído para hacer este vídeo, la he leído sin expectativas y la he leído sin tanto hype y sin tanta historia juvenil, y me ha gustado bastante más. Creo que es un cómic bastante disfrutable, y de hecho muy posiblemente haré vídeo también de la tercera parte. Ya os digo, se podía haber hecho más, se podía haber hecho mejor, pero claro, eso es lo que hubiese hecho yo y no lo que hubiese hecho su legítimo autor original, al cual pues no le vamos a discutir nada. Ya os digo, una lectura recomendable. Lo primero yo os recomendaría, ya lo he dicho en el vídeo, pero lo repito, yo vería primero la película, pero en todo caso, recomendable. Amigos, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si me he dejado detalles interesantes, si se os ocurre alguna obra relacionada con el Club de la Lucha que pudiésemos revisar aquí en el canal, cualquier cosa, ponedmela en comentarios, discutimos, hablamos, conversamos y volvemos en un futuro con más cómics, supongo que no tan desordenados ni tan ambiciosos como este, pero haremos lo que podamos. También la tercera parte, que antes o después pasará por aquí. Amigos, espero que lo hayáis pasado bien y volvemos con más vídeos y más cómics. Nos vemos muy pronto. Un abrazo.